Bienvenidos al séptimo capítulo de Kilo Neurona. En esta ocasión hablaremos acerca del cambio climático. Siento que este tema en particular ha sido desplazado en el último año por otro que era coyuntural, que era el COVID-19. Sin embargo, este tema es como uno de los más discutidos en la opinión pública, debido a que en el aspecto científico incluso hay bastantes diferencias entre lo que causa el cambio climático y las consecuencias a futuro, ¿no? Y también hay muchas especulaciones acerca de si esto de verdad hay que hacer algo al respecto o no. Entonces, primero que todo, quiero preguntarle a Rueda, eh, digamos, qué es lo que conoce del cambio climático y qué es lo que opina así de primeras. Sí, en términos generales es una de las mayores problemáticas que enfrentamos en el mundo. Creo que siempre el cambio climático lo colocamos en la misma escala que otros problemas que también son bastante graves, como la pobreza. Yo creo que la pobreza es el peor. El cáncer, el hambre, bueno, el hambre Sí, vendría con la pobreza, yo qué sé, la obesidad. Pero sí, siempre que relacionamos el cambio climático, eh, hay posturas muy diferentes, porque hay gente que cree que tiene una visión mucho más catastrófica, otros que son más positivos frente al tema, pero igualmente, en general, a menos que sea una persona conspiranoica, las personas tienden a preocuparse y a notar como un problema el cambio climático, ¿sí? sí. Entonces, el problema no es si existe o si es una problemática el cambio climático, sino el cómo deberíamos tratarlo Mm. y qué tan prioritario deberíamos tratarlo, ¿sí? Frente a los otros problemas que tenemos en el mundo. Y pues yo creo que es bien, es como, bien, cambiemos, arreglemos este problema que es el cambio climático. Es como buena suerte con ello, ¿sí? Porque, digamos, todas las alternativas o todas las iniciativas que se han creado para constantemente intentar como mitigar esta problemática no se han mostrado efectivas, ¿sí? O sea, si haces un análisis muy, muy profundo, digamos, em, por ejemplo, en Alemania, Ah, que, que estaban intentando con lo de las energías renovables, creo que Islandia es un país que ha tenido bastante éxito con la luz solar, pero digamos, en Alemania intentaron expandirla masivamente, entonces empezaron a salir los problemas. Primero que todo, que era mucho menos sustentable porque no era solo el conseguir la energía por medios más amigables, sino cómo la almaceno. eh, es una energía que es más difícil y más demorada de conseguir. Entonces se necesitaba un presupuesto muy alto para conseguir muy poco beneficio, ¿sí? Entonces no había, digamos, el incentivo económico. Y el otro, y lo que resultó fue que en Alemania empezaron a subir los costos de la luz rápidamente en el momento en el que se empezaron a colocar estas medidas. Em, hay, hay otro análisis que había hecho Bjorn, em, no recuerdo ¿quién? el nombre de este man, Bjorn algo. Ah, Bueno, el caso es que yo hace como un año me leí un libro llamado Cómo gastar no sé cuántos millones, como 75 billones de dólares para poder hacer un mundo mejor. Y entonces hacía el análisis de pues, problemáticas y qué se podía hacer con la plata para mejorar el mundo. Y algo que decía este hombre es que, y hacía un análisis entero sobre qué es lo que está pasando con el cambio climático. No mostraba una visión realmente pesimista, pero decía, en todo el plan que tenía para, digamos, para intentar mitigar este problema, nunca, o sea, todas las medidas que dio para, digamos, mitigar el problema nunca fueron relacionadas con reciclar, con energías renovables, sino, este hombre decía, hay que invertir en investigación, ¿sí? Porque realmente no hay un problema que sea contundente con el problema del cambio climático, porque sabemos que es un problema que se muestra bastante avanzado y es un problema que involucra un colectivismo absoluto, o sea, involucra que, sí, o sea, en el momento en el que estás en una sociedad en la que las personas tienen esa capacidad de consumir, no le vas a pedir a las personas que dejen de utilizar el teléfono, que dejen de utilizar carros, que abandonen eh, algunas ventajas que les da la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, y pues que siempre está el interés económico. Digamos, el involucrar energías renovables también es bastante costoso. Y no se sabe si las personas estarían dispuestas a pagar por servicios muchísimo más costosos con tal de
beneficiar al problema ambiental. Sí, o sea, siempre que vamos y nos acercamos a una posible solución del cambio climático, nos topamos con un contra. Y, y yo creo que la situación es mala, no en el sentido de que no sea reversible el cambio climático, sino en el sentido que el tomar acción es demasiado difícil y que la solución no es muy clara si no hay cooperación de muchísimos individuos, ¿sí? Para construir acá un poco lo que pienso sobre el cambio climático, y es que es bastante complicado, como tú lo dices, el hecho de realizar cambios, ¿no? En la sociedad. Sin embargo, bueno, yo quiero mencionar que hay gente que es muy escéptica al cambio climático y que, por ejemplo, son figuras políticas, ¿no? Es decir, el hecho de que estas figuras digan, no, por ejemplo, un incremento de 4 grados durante las próximas 3 décadas no va a hacer nada, el ser humano se va a adaptar, ¿sí? Simplemente. Pero la cuestión es que lo dejan tan, digamos, lo expresan de una forma tan simple, tan, digamos, no, no, eso no va a pasar, no hay problema. Y no se toman con seriedad el asunto, ¿sí? Porque o ignoran toda la evidencia científica que hay y les vale, y simplemente dicen, pues, que la gente que vive, por ejemplo, en las costas, si es que se llegan a inundar, pues que vendan la casa y que se vayan a otro lado. Entonces, bueno, de hecho hay un meme muy gracioso de Ben Shapiro que dijo eso y luego alguien sale diciendo a quién se la van a vender a Aquaman. Bueno, el caso. Pero bueno, aparte de la gente que ya niega como tal el cambio climático, que me parece más que todo simplemente un aspecto de, de comodidad mental para no preocuparse en cierta forma por esa problemática, está por otro lado el aspecto de que bueno, ¿qué se puede hacer? O al menos las sociedades que deberían hacer. Y la cuestión es que muchos proponen que no, que deben cerrar, por ejemplo, las fábricas, el desarrollo económico debe parar. Y la verdad es que como que la evidencia apunta hacia lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama la curva de Kuhnert, ¿no? Que es, por ejemplo, entre más renta per cápita, digamos, mayores los ingresos de los ciudadanos, digamos, la contaminación del país va a disminuir o cosas así. Entonces, todo apunta a que dentro de una mejor calidad de vida de los habitantes, mejor va a ser su medio ambiente, por ejemplo. Eh, entonces, pues aparte de eso, digamos que yo creo que sí hay personas que son como muy conscientes de lo que se podría hacer, pero claro que los intereses políticos a veces no dejan que se tomen acciones que serían importantes o si se toman acciones son ignoradas, ¿no? Y también el problema es que cuáles son las mejores acciones, ¿no? Es como que, por ejemplo, si se escuchan a los otros extremos que indican que no, que debemos ya cerrar todo y pare de producir. Es decir, eso es que eso no es realista, primero que todo, y, y también es una postura muy facilista, ¿no? Está como la postura de que esto no va a pasar nada y la otra postura de que no, la única solución es detener todo y ya, lo cual tampoco es realista, ¿no? Y bueno, pues, no sé, digamos que yo creo que el cambio climático, digamos que sí puede tener un impacto muy importante en nosotros si es que se decide ignorar la problemática. Es decir, no es que yo soy pesimista en cuanto a esto, porque pienso que todavía queda espacio para la acción, ¿no? Pero efectivamente la evidencia, o al menos lo que yo he escuchado, es que, por ejemplo, si no se reduce la temperatura, entonces los ecosistemas, por ejemplo, va a haber sequías, hambrunas. Se dice que Madagascar, por ejemplo, la última vez, el domingo, perdón, ayer, vi una noticia que decía que Madagascar está siendo afectado por el calentamiento global, que mucha gente está padeciendo hambre por esta cuestión, por las sequías. Entonces, el caso es que, pues hay que, al menos sí se debería tomar en serio esto y pues eso, porque sí hay efectos visibles, ¿no? Especies que se están extinguiendo, cuestiones, por ejemplo, inundaciones y todo esto. Entonces, efectivamente, como tú lo dices, como que sí, a menos de que uno sea muy conspiranoico, se atrevería a negar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que estás diciendo ahorita también es bastante cierto. No sé si hayas, o pues, has visto las posturas de Greta Ujú. Thunberg. Sí, Y por eso lo digo. sí, es que, y, y digamos, hay un problema también en los movimientos eh, ambientalistas, y es que, o pues a mí me parece muy evidente la influencia política, ¿sí? No es necesariamente eh,
un movimiento plenamente ideológico en busca de un bien común o que sería lo bueno y lo que se esperaría, sino que hay lo veo bastante impulsado por la izquierda radical, sí. Ujú. Y es, em, pues precisamente lo que más impulsa, o sea, si le prestas atención a las marchas o a las protestas a favor del medio ambiente, siempre vas a notar que hay como una crítica hacia el consumismo, pero no tanto hacia el consumismo, sino una crítica muy particular al capitalismo, ¿sí? Y entonces se nota demasiado como eh, se hace esa comparación como para relacionar, o sea, se relaciona el capitalismo muy directamente con el consumismo, que en parte está bien hecho, pero en parte, si digamos, miras los otros sistemas sociales, no se ve que haya en ellos una verdadera reducción en el consumismo, eh, mientras que sí hay un claro aumento en la pobreza y la hambruna. Entonces, digamos, cómo muestran, cómo intentan vender eh, al capitalismo generalmente como el sistema que está haciendo un mal al mundo, cuando lo que te digo es un sistema que, si miras los últimos 100 años de historia, hemos tenido una reducción de pobreza gigantesca a nivel global. El África de hoy es como el Europa de los 50, que digamos se encuentra en condiciones generales malas porque estamos haciendo una comparación global, pero el África de ahora era incluso mejor de lo que era un país promedio de hace 100 años, ¿sí? Y digamos, se ve, y por eso es que yo estaba mirando el discurso de esta chica, como estaba diciendo que no, que las fábricas tenían que cerrar, que tenía que haber cero uso de carbón, cero uso de madera, que tenían que, cualquier cosa que diera emisiones de CO2 se tenía que cerrar. Estaba dando una postura muy radical sobre el tema. Y luego, o sea, ¿cuál es la solución? Porque también vi una estadística el otro día y era a partir de cierto dinero, las personas, bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero era como $5,000, las personas se vuelven, em, empiezan a tener más conciencia sobre el ambiente. Y es relacionado al dato que dabas ahorita también, yo creo. Y, y entonces había la persona digamos, pasó esa estadística estaba diciendo como, hey, mira, entonces podrías hacer el punto y podrías dar la idea que en un caso donde se solventaran problemas más importantes como la pobreza, se, con el tiempo también podría curarse problemas como el cambio climático. Y, y es eso lo que quiero decir, o sea, siempre hay cierta codependencia entre un problema con el otro, Sí. porque Digamos que ahí se estarían matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, se combate la pobreza y indirectamente se estaría combatiendo un problema de calentamiento global, ¿no? En el caso de sí, que se decidiera primero a ayudar a la gente, bueno, incrementar, digamos, los niveles de vida, la prosperidad, para que efectivamente la gente tomara una especie de conciencia acerca de esta situación, ¿no? Y yo creo que es sí, que la evidencia apunta hacia eso, ¿no? Lo de la curva de Cones y todos esos datos, ¿no? Y es que aparte, por ejemplo, uno me pone a pensar y todos esos productos que son eco-friendly, todas esas cosas son caras, ¿no? Y bueno, y no me sí, refiero, claro. no me refiero solo a eso, sino que también tener quizás un estilo de vida más sostenible. eh, es que bueno, habríamos que ver, digamos, los diferentes estilos de vida, ¿no? Y cuál resulta, digamos, más sostenible para el planeta, ¿no? Porque ahí viene lo de la huella de carbono y toda esta situación, ¿no? Y es que yo creo que la gente, por ejemplo, cuando mira la huella de carbono de los estadounidenses, digamos, se asusta, ¿no? Porque son, individualmente cada uno emite bastantes toneladas de CO2, ¿no? Entonces aquí es cuando pues quizás la gente se cuestiona de que uy, el capitalismo está promoviendo el efecto invernadero y calentamiento global, ¿no? Entonces que estas cosas son, digamos, un poco ahí contradictorias, ¿no? Porque es que en principio, o bueno, es que tiene mucho sentido, ¿no? Pero entonces la cuestión es que ahí sí se estarían dando la razón, en el sentido de que de cierta forma sí estarían contribuyendo más al calentamiento global.
Sí, es Sí, complicado. No sé. sí, es que yo creo que el problema más grande en cuanto al calentamiento global es precisamente que em, estamos presenciando cómo, Ujú. o sea, el movimiento que se crea es un movimiento en el cual Sí, lo vemos como una solución bastante sencilla, sí, y es un problema muchísimo más delicado del que parece. Es precisamente porque em, ponte a reciclar tú y tu familia cuando ahora la mayoría de la población que no va a estar cumpliendo y para realmente lograr un cambio que sea notorio en yo que sé, la condición atmosférica, mm, la temperatura general del planeta, pues es necesario de un colectivismo y de medidas que ya son políticas, ¿sí? No ujú, de... eh, en este caso, el desempeño individual no es casi despreciable y la única forma de conseguir un cambio realmente significativo es mediante desempeño colectivo y es algo que solo se puede hacer mediante la política o sí, mediante, eh, digamos que entre muchísimo capital eh, para el ambiente, sí, en sector privado, pero no es algo sí, que vaya a pasar. sí. La cuestión es que aquí yo tengo siempre mi pregunta de que, por ejemplo, hasta qué aspecto las acciones individuales son importantes, ¿no? Porque al final y al cabo, pues, digamos, es que, claro, está la prioridad de, por ejemplo, darles incentivos a las empresas, por ejemplo, para que dejen de emitir CO2, cosas así, o cuestiones así para que hagan una transición un poco a otro tipo de producción, de una forma más, por así decirlo, amigable con el medio ambiente. Y por otro lado está el hecho de que esa idea, yo he escuchado mucho esa idea de que, bueno, si los individuos cambian sus acciones, entonces las empresas se van a ver condicionadas a cambiar sus formas de producción, lo cual es que también, yo creo que eso es un poco, uno puede evidenciarlo en el sentido de que uno mira, en los últimos años se han cambiado mucho, por ejemplo, los empaquetados. Sí, uno siempre mira ahí que están ahora, dice eco tal cosa, los papel higiénicos, sí, un montón de cosas, productos orgánicos. Entonces, como que el mercado se está también adaptando a las preferencias de los individuos hoy en día, ¿no? Es decir, porque muchos precisamente han visto que, bueno, esto es un problema grave, entonces quizá las acciones individuales valgan de algo. Entonces, por eso es que yo creo que las acciones individuales sí tienen un peso en esto y claramente también las políticas, porque son muy importantes, ¿no? Porque es que, por ejemplo, lo que decía Diego Rosarín, y bueno, yo sé que el tipo es como, bueno, da igual, no, pero el tipo decía algo que sí era como, bueno, decía algo así como que, en mis palabras, él decía que es como un pajazo mental, así como que simplemente una satisfacción de conciencia falsa, por así decirlo, como que si yo hago tal cosa, creo que estoy aportando algo al medio ambiente, pero en realidad no. Y pues no sé, yo no sé si estoy tan de acuerdo con él porque al fin y al cabo es lo que digo, que las acciones individuales en cierto punto forman parte de esa colectividad que buscamos, ¿no? Entonces, sí, el tipo cree que no, pero bueno, lo que digo es que hay dos partes, lo individuales y la parte de las políticas que tú mencionas también. Sí. Sí, o sea, es que, digamos, el desempeño individual con respecto al cambio climático, lo que te digo, pues, sentir que estás contribuyendo Ujú, y seguramente lo estás haciendo. Lo que pasa es que si eres una persona frente a millones que están ujú. contaminando, tu aporte sería Sí. insignificante. Entonces es Ujú, necesario de generar colectivos. ujú, Y, y pues es algo complicado, sí, que todo el mundo coopere. ujú. Sí, Yo recuerdo sobre todo para la misma fecha en la que salieron los discursos de Greta, donde, donde entonces rapidísimo, o sea, apenas estaba como muy trending ese tema, entonces empezaron a las marcas bueno, como de desodorantes, maquillaje, no recuerdo, pero distintas marcas a sacar nuevos productos y rapidísimo empezaron a sacar producción eco-friendly. Entonces, era curioso, en ese momento había mucho libertario y mucho conservador hablando del tema, porque, digamos, mencionaban también como eh, eh, gracias a que se estimuló este movimiento y esta ideología seamos ambientalistas, cuidemos el medio ambiente, tenemos que intentar cooperar para vencer al cambio climático. Entonces,
llegaron las empresas a decir, bueno, esto va a empezar a vender precisamente porque las personas van a querer sentir que están contribuyendo. Y en el momento en el que las personas sienten que están contribuyendo, empieza a aumentar masivamente el consumo de estas cosas eco-friendly y empiezan a contribuir, ¿sí? Porque empiezan a reemplazar cosas que, pues que estaban haciendo daño. Pero el caso es que, y entonces, claro, lo que decían estos libertarios y algún que otro conservador en el momento era como esa crítica que lleva tantos años en las protestas y en las manifestaciones para el cambio climático, que criticaban que el principal problema del capitalismo iba a ser el efector que iba a terminar resolviendo el problema. Y igual tenemos un problema, y es que no sé, o sea, es un tema bastante interesante porque ponte a pensar y no hay, o sea, es una respuesta clara sobre qué debemos hacer para efectivamente eliminar el problema. No hay una respuesta demasiado clara, ¿sí? Porque o conseguimos un apoyo colectivo o... Y, y es que eso lo uno o lo otro. Entonces, digamos, eh, por ejemplo, el ejemplo que, bueno, el ejemplo que te da de Alemania. Entonces, cogían y aumentaban la cantidad de paneles solares. Entonces, claro, estaban generando energía mucho más amigable. Pero entonces empezaron a subir los costos, era muy difícil almacenar la energía y entonces empezaron a tener unos problemas que generaron sobrecostos. Entonces las personas empezaron a tener que pagar más por la electricidad, ¿sí? Entonces ahí estaríamos apoyando al otro problema que hemos tocado, ¿sí? O sea, ahí estamos apoyando que la gente tenga menos capacidad de tener ingresos. Y entonces, y como lo decíamos antes, eso también está ligado en la forma en la cual las personas llegan a ser inconscientes frente al medio ambiente. Entonces, el incentivo a estar promocionando que haya energía amigable, a su vez estaría promocionando que las personas tengan menos conciencia sobre el medio ambiente. ¿Sí? Si, digamos, sumamos, digamos, utilizamos en el mismo espectro ambas estadísticas que habíamos mirado antes, ¿sí? O sea, el que las personas tengan menos capacidad adquisitiva hace que las personas también sean menos conscientes con el medio ambiente. Y pues, además que estamos promocionando el otro problema que es la pobreza. Entonces, es complicado, ¿sí? Es un tema que Sí. necesita... y es un tema muy chévere de hablar, pero me parece que es un tema muy difícil de encontrar una respuesta muy clara. Porque, digamos, sí, creo que incluso la energía nuclear es... Es como más eh, limpia, ¿no? Es limpia y... bueno, no estoy seguro si... sé que es más rentable para el bolsillo de las personas, porque es, pues para el bolsillo de las personas no, es un negocio mucho más rentable, sí. Ujú. No sé eh, si nos vamos por el mismo camino también sería un beneficio positivo hacia el cambio climático. Pero lo que te Sí, digo es muy complicado porque hay que analizar muchas vainas, ¿sí? O sea, sí. si yo hago un incentivo, tengo que priorizar que no estoy eh, incentivando algo negativo. Es, es que con los incentivos, esa es la cosa, ¿no? Que es que los incentivos, si no se analizan muy bien, tiene muchos puntos y así que puede resultar un arma de doble filo. Pero bueno, lo de la energía nuclear, yo no sé, yo me vi un video por ahí de ese tipo de Javier Santoalla y bueno, él afirmaba que eran muy limpias, toda esa cosa. Entonces, parece ser que es una buena idea. Lo que pasa es que yo creo que todavía está ese miedo de que vaya a resultar en una catástrofe nuclear. Sí, pero bueno, claramente la tecnología ha avanzado y toda esta cuestión. Pero entonces ahí digamos que se evidencia también el punto de que los avances tecnológicos a la larga son, quizás en mi opinión, los que van a solucionar este problema. Y es que en cierta forma, porque es que, por ejemplo, la otra vez vi que Elon Musk dijo que le iba a dar yo no sé cuánto dinero a alguien que hiciera una forma de atrapar el CO2 de la atmósfera, creo que era eso. Pero el caso es que como que se están viendo sus incentivos a producir de una forma más limpia
y hacer esa transición. Y es sobre todo porque, por lo que ya hemos dicho, de la conciencia ya del consumidor, ¿no? Que está haciendo como esa transición hacia cosas más eco-friendly. Entonces, cuando, por ejemplo, ve que algo está contaminando mucho, pues va a dejar, bueno, en lo posible, o depende también de quién sea, de consumirlo, ¿no? Depende. Pero sí. Y pues la cuestión es que todo recae en lo que tú has dicho de que, bueno, lo que hemos dicho de que, por ejemplo, imaginemos un país poco desarrollado que no tiene cómo invertir para desarrollar una industria, digamos, como, eh, digamos, enfocada hacia el medio ambiente, ¿no? Que tenga un enfoque sostenible, por así decirlo. No va a poder porque quizás no tiene los suficientes recursos para producirla y al final mm, le va a salir imposible, ¿no? Simplemente no va a poder costearlo. Entonces también y lo que mencionaste de que el capitalismo era el que al final, bueno, lo que había mencionado también los libertarios, de que el capitalismo era al final el que iba a proporcionar una solución para este problema. Yo también lo estaba pensando y decía, y pensé como que, bueno, qué irónico, ¿no? Que imagínense que al final al que acusaban de causarlo todos estos males, que en principio también puede ser cierto, ¿cierto? También puede ser que dentro del cual se genere una solución. Entonces va a ser como irónico si eso llegara a pasar. Y si, bueno, eso se da, ¿no? También. Sí, Pero una pregunta, sí. ¿tú qué opinas, por ejemplo, acerca de la industria cárnica? Es decir, bueno, por ejemplo, podemos hablar de industria cárnica refiriéndonos a pollo, pescado, Ujú. vacuno. Sí, el vacuno siendo el que contamina más según un montón de gente y según la evidencia. Ujú. Entonces, ¿qué opinas de ese aspecto? Mm. Bueno, antes de que... No, Bueno, sí, dale. no, no, sí, sí, No, tienes pues que decir. no, yo iba a decir que, por ejemplo, ayer me estaba viendo un video así de este tipo, Quantum Fracture, y él decía Ujú. 26 formas de combatir el cambio climático. Y dentro de ellas estaba precisamente reducir el consumo de carne. Entonces, en especial estaba mencionaba lo del vacuno, ¿no? Porque es que dicen que el metano es el gas que más le aporta al efecto invernadero, ¿no? Y Ujú. esta industria es la que más lo produce. Entonces, yo tengo aquí como hay muchos aspectos que se tocan con respecto al consumo de carne, porque bueno, está el tema moral, que esto ya es aparte, el tema que nos concierne ahora es el cambio climático. Entonces, ahí pues decía que si uno disminuye el consumo de carne vacuno, Ujú. entonces, o bueno, no tanto que si uno disminuye el consumo de carne vacuno, sino que esas industrias, si por ejemplo se les diera un incentivo para reducir su producción, entonces eso sería aportarle a la solución, ¿no? Sí. Entonces, no sé, y es que es complicado porque, primero, yo creo que hay mucha gente que simplemente no está dispuesta a dejar de consumir carne porque le gusta, le encanta, y lo otro Ujú. está por el tema de que alguna gente dice que no es saludable dejar de consumir carne, quizás, Yo. ajá, por ejemplo, pero entonces hay otros que dicen que, por ejemplo, que se puede hacer suplementos, vitamina B12, por ejemplo. Entonces, como que es Ujú. un tema que Sí, me tiene ahí también muy en duda. sí, es complicado porque, digamos, es que es un tema en el que es difícil mancharse las manos. Eh, sí, sobre el consumo de carne. Sí, porque la verdad no, en este tema particular no he mirado mucho sobre el cómo afectan los niveles de consumo al cambio climático. Pues no he estudiado muchísimo ese tema, es más como lo que cuentan por ahí, lo que realmente sé. Mm, Pero digamos, ahí están los dos puntos que mencionaste, sí, sí, el consumo de carne. Bueno, digamos, a ver, digamos yo qué sé, la verdura pepita ajá, es una, es una verdura esencial, o sea, ahí empezaríamos a considerar qué tan necesaria y en qué medida vamos a poner al ser humano sobre el bienestar, o sea, al bienestar individual sobre el bienestar colectivo, ¿sí? Porque supongamos que está la verdura pepita y entonces esa verdura pepita es tal vez no necesaria, pero es muy benéfica eh, nutricionalmente para el ser humano, ujú, ¿sí? Entonces, en el caso en el que
el no consumir la verdura pepita puede acortar mi expectativa de vida, pero el consumir la verdura pepita también puede hacer que haya un efecto negativo sobre el resto de la población, ¿sí? Entonces, ahí el debate sería como, y lo que te digo, no sé cómo son las cifras em, Sí. en cuanto afecta el consumo de carne en cuanto al cambio climático, Ujú. pero podría llegar a ser el argumento de, en caso en que sea muy alto el, digamos, el costo ambiental, entonces toca, digamos, entrar en discusión ese tema, ¿sí? Si es benéfico el consumo de carne, entonces hay que ponerlo en una balanza sobre el, entonces, qué tan moral es el consumo o qué tan inmoral es el no preocuparme por mí mismo y consumirlo, ¿sí? El, voy a, si lo dejo consumir por el resto y me hago un mal a mí mismo, aunque en el resto también me incluye a mí. Es, Sí, y claro, ahí tocas, me parece que se toca otro tema de también, por ejemplo, a que hay que darle mayor prioridad, por ejemplo, sea al bienestar individual, tipo, bueno, o al bienestar colectivo. Bueno, eso es un tema ya muy tangencial, sí, por ejemplo, sí. pero sí, lo que me quedó sonando así, ese problema. Pues cuando miramos en medidas y restricciones y en qué podemos hacer para mitigar el daño, Ujú. también podemos abrir otra discusión nueva y es el por qué en el momento en el que, digamos, así sea una decisión democrática, de, digamos, se llega a tomar la decisión y se colocan medidas a favor del cambio climático. Bueno, a favor de la mitigación del cambio climático, sí. Y, y resulta entonces que ahora nacen medidas restrictivas que pues son medidas, sí, represivas. Entonces se Ujú. coloca cierto poder estatal sobre las personas y pues evidentemente se requiere acortar las libertades individuales de cada quien. Ujú. Entonces, digamos, ahí está el debate de, eh, por un bien colectivo eh, estoy como forzando y abusando las libertades del individuo. Entonces, Sí, digamos, ahí nace otro problema. sí. El, nadie puede comprar plástico, digamos, Ujú. algo no va a pasar, pero hipotéticamente. Entonces, nadie puede comprar plástico. Entonces, yo, una persona, un consumidor, consumidor que pues eh, produce y tiene sus ingresos, entonces ese consumidor que produce y tiene sus ingresos no va a poder comprar un producto que se le dé la gana y hacer lo que se le dé la gana con sus ingresos, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, qué tan restrictivos, eh, hasta dónde llega la moral ahí, sí, qué tan restrictivos podemos ser sin empezar a reducir como, Eh, como, no sé, el bienestar humano. sí, pues digamos La que ahí dignidad humana. yo creo que uy, ese es un debate bastante interesante también, porque yo creo que ahí también el tema de prohibir las cosas no funciona al fin y al cabo, sí. A mí me suena más el hecho de regularlas, sí, es decir, eh, bueno, incrementar los precios, tal cosa. Igual es represivo y todo, pero siento que es algo más o menos agresivo, ¿sí? Hacia libertades. Igualmente, siento que es otra forma, por ejemplo, con el tema de las drogas, así, por dar un ejemplo, el hecho de prohibirlas, mm, a mí no me suena muy bien en algunos casos, ¿no? Sino que más bien regularlas o manejarlas de otra forma. Bueno, di un ejemplo muy controversial, pero imaginemos que no es la droga, sino otro producto y que el hecho de que, digamos, si queremos que la gente deje de consumirlo en mayor cantidad, pues si le sube el precio, cosas así, es decir, Sí, otras cosas, otros incentivos, ¿no? Entonces la prohibición ahí como que no solucionará nada porque, bueno, se armaría el mercado negro, tal cosa, no sé, me imagino una situación así porque al fin y al cabo el- los individuos tienden a hacer eso, ¿no? La gente, la sociedad. Y lo de que, por ejemplo, si uno debe actuar más en favor del bienestar colectivo que de uno mismo, digamos que yo sí he pensado que es que uno también
debe velar por el bienestar de lo posible de los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, sí, uno, bueno, está bien, uno asegurándose a sí mismo, o sea, hay una frase que dice, sálvese de cada quien para que nos podamos salvar todos, sí. Pero eso es como que quizás en algunos casos no funciona, ¿no? Porque mis acciones individuales pueden terminar afectando a los demás, ¿no? Entonces, sí es como que ahí sí, de verdad que yo creo que sería, en este caso, el que tome una postura de que no, yo hago lo que quiera porque es mi libertad y tal cosa, y, y sin importar, sin evaluar ni siquiera los efectos que pueda tener, que puedan repercutir en los demás. Es decir, es una postura. Claro. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente y creo que estamos de acuerdo en eso, pero yo creo que ahí el problema nace en, digo, ¿tú recuerdas en algún momento vimos un filósofo que decía que las libertades individuales deberían ir hasta donde no incomodamos las libertades individuales de los demás? No recuerdo quién decía eso. Pues esa frase se escucha mucho, ¿no? Mi libertad va hasta donde comienza la del otro, sí. Bueno, el caso es que, Ajá, el caso es sí. que, eh, sí, ya Últimos. recuerdo. Ajá, Entonces, digamos, tenemos ese sistema. ajá. Entonces, digamos, llegamos al punto donde, entonces, creamos una ley y, digamos, la misma vaina, Mm, no hay plástico, sí, prohibido el plástico, lo que sea. Y entonces, estamos restringiendo esa libertad individual, pero estamos diciendo que es por el bien de todos. Entonces, si el bien común viene por encima del bien individual, entonces, en teoría está bien. mm, Pero ahora, yo creo que nace otro problema y es quién define que porque hay una falencia en la democracia, porque, digamos, ¿quién decide ajá. que yo, que soy un consumidor, que estoy siendo afectado por esa norma, voy a estar, que me va a estar, sí, me va a estar influyendo en mi vida diaria la norma, me está reprimiendo? Yo no es que esté o no de acuerdo con la norma, sino no puedo estar o no de acuerdo con que sería el mejor cambio para evitar aquel problema, ¿sí? O sea, digamos, yo me estoy sometiendo como consumidor a algo que es, digamos, que es que es el cómo yo gasto mis ingresos Mm, por, por la opinión popular, ¿sí? O sea, digamos que en ese caso en particular, digamos, en ese ejemplo, es un caso en el que el común está diciendo cómo yo gasto mis ingresos. Digamos, en el caso en el que no sea como una decisión autoritaria por un ente gubernamental de una forma super arbitraria, sino que fue toda una elección democrática, es un caso donde el colectivo está decidiendo yo qué gasto con mis ingresos. Y en el caso en el que yo esté en desacuerdo con el colectivo, igualmente estoy siendo reprimido y ni siquiera voy a estar seguro de que esa represión está, digamos, ayudando al problema, ¿sí? Así yo estoy a favor que se tiene que solucionar el problema. Si yo creo que esa no es la solución o la medida que puede solucionar el problema y pierdo por ser una minoría no representativa, entonces estoy siendo afectado por una norma que no me representa ujú. y siendo afectado en el cómo gasto mis ingresos y, y eso, digamos, la mayoría que sí es representativa está decidiendo el cómo yo, un individuo, estoy gastando mis ingresos. Así yo no estoy de acuerdo con la norma. Sí. Entonces, digamos, Es que ahí es difícil porque, digamos, uno siempre, o al menos en los tipos de sociedades que yo conozco, ujú, no todo el mundo puede ser, digamos, no a todo el mundo se le puede dar la razón en ciertas cosas, ¿no? Es decir, en ciertas políticas, porque al fin y al cabo se tienen que tomar decisiones y claro, no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Digamos, no sé, yo pienso ahora mismo que lo más ideal sería, eh, eh, y es que es complicado, porque, por ejemplo, si en el caso de que esa persona tuvo, por ejemplo, la oportunidad de ser representada en el momento de que se estableciera el debate acerca de si hacer la prohibición o no, digamos, no sé, en el Parlamento, por ejemplo, ujú, y al final de cabo llegaron a la conclusión de que lo mejor era establecer esa norma, es decir,
Sí, por ejemplo, que se le acabaron los argumentos, no pudieron defender efectivamente su posición. Sí, yo creo que eso es lo que usualmente pasa, ¿no? Y sí, por ejemplo, bueno, sí, asumiendo que ese sistema no tiene vicios, ¿no? Es decir, que efectivamente los gobernantes buscan lo mejor para las sociedades debatiendo con argumentos, seriamente, ¿no? Sí. Sí, no con otros intereses. Pero entonces es complicado porque imagínate un sistema donde no hubieran al final de cabo esos reprimidos, porque lo mismo, que es que siempre va a haber alguien a quien la norma está afectando. ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, imagínate que por el bien, exacto, por el bien común, tuvieran que, una fábrica tuviera que cerrar porque sus productos químicos están derramando por los ríos, están derramándose. Entonces, sí, entonces es complicado, siempre se va a ver alguien afectado, siempre. Sí, sí, pero, o sea, lo que yo venía con todo lo que había dicho antes no era el que Ajá. era realmente, pues, yo sé que evidentemente la toma de decisiones en una comunidad, cuando se está utilizando un sistema democrático, siempre va a haber una minoría no representativa que pues no está de acuerdo con la decisión. Ujú. Pero, digamos, yo creo que a lo que iba con lo anterior es que en la toma de decisiones, cuando nos referimos al aspecto político, tiene que ser enfocada a reducir las subjetividades. Sí. Entonces, digamos, las medidas que se lleguen a tomar Ujú. son medidas que involucren lo menos posible esa represión. O Ujú. sea, por ejemplo, y eso es algo que digamos, eh, en algún momento estamos mirando impuestos, no recuerdo con quién, tal vez no con Moreno, pero estaba, no recuerdo con quién era, y estábamos mirando los impuestos que al final se tenían que cobrar las farmacéuticas, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, miramos cómo se podía potenciar el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, estábamos mirando que de muchísima plata que se le saca al contribuyente, digamos, a muchísima plata que, por ejemplo, en aranceles, plata en, pues no solo impuestos de importación, sino impuestos que le terminan llegando a las farmacéuticas y a las distribuidoras de los medicamentos, terminan desincentivando digamos, que los medicamentos sean económicos. Ujú. Y además que a los contribuyentes del Servicio de Salud colombiano, entonces les estaban sacando impuestos para mantener ese sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, primero que todos los medicamentos van a ser más caros porque vienen cargados de impuestos. Y segundo que todas las personas, no solo por los impuestos de los medicamentos, sino por los impuestos generales para mantener un montón de servicios estatales, para decirlo poco. Entonces, las personas están perdiendo capacidad adquisitiva y tienen menos capacidad de costearse el servicio de salud y los medicamentos que en un régimen subsidiado por el Estado. Ujú. Entonces, es lo mismo que, digamos, lo podemos aplicar al cambio digamos, a las normas que se pueden aplicar para el cambio climático. Yo no voy como Estado, a invertir plata, que es del común, y eso lo hablamos antes de lo de que no deberíamos estar utilizando el Estado como fondo de inversión, que yo no voy a invertir la plata del Estado en que invertamos plata en energías renovables, sino que, digamos, porque precisamente esa plata sale de los contribuyentes, esa plata sale del bolsillo de la gente, y si no sale del bolsillo de la gente, sale del bolsillo de la gente que sí tiene plata y que va a empezar a reducir su potencial de inversión, perdón. Entonces, digamos que esa forma de costear el que el Estado esté invirtiendo constantemente en paneles solares, en energía eólica, esa plata, pues, o sea, le está costando a la gente y está perjudicando a la gente. Entonces, una forma en la que el Estado podría actuar una forma en la que el Estado debería actuar antes de subir impuestos para invertir en una cosa como colectivo, reducirle los impuestos, por ejemplo, a, a empresas que utilizan energías renovables, a sí, Sí. pues sí, a empresas que intenten ser amigables con el medio ambiente, ¿sí? No necesariamente invertir, sino reducir la presión fiscal a empresas que a lo mejor quieren contribuir con el problema. Sí. Pero digamos, a ver,
terminar de entender, a ver, una parte, digamos, lo que tú quieres es, o no, lo que propones, tipo, es en la parte de la represión, digamos, para eliminar esas subjetividades, bueno, se eliminan esas subjetividades, pero lo que se plantea es como, por ejemplo, que las empresas, o sea, dar incentivos, más que todo es a las empresas que aportarían a la mitigación del cambio climático, ¿no? Es más que todo, ¿sí? Sí, Ok. sí, Dar, sí, ajá, nos ponemos de acuerdo. Ujú. sí, ok, sí, nos ponemos de acuerdo, claro. Sí, Es que ahí viene no, la cosa, ¿no? Por ejemplo, que es que al empresario que tiene no sé, su fábrica, no sé, de minería, algo así. Entonces, bueno, a ese aspecto sí se va a ver afectado, ¿no? Y, pues bueno, de nuevo ahí volvemos al punto anterior, pero bueno. porque, o sea, no le estamos colocando un estímulo negativo al de la mina. Le estamos colocando un estímulo, ni siquiera es un estímulo, pues realmente sí es un estímulo positivo, pero no le estoy inyectando capital, simplemente le estoy reduciendo la plata que le estoy sacando. Entonces, realmente no estoy, si digamos si no son competencias directas, o sea, el minero no se va a ver perjudicado porque yo esté, Pero en últimas, bueno, por ejemplo, los en este carros. caso sí puede ser directo, sí. Sí, Sí, porque bueno, sí, tienes por razón. ejemplo, con lo de Elon Musk y los carritos Sí. de combustible fósil. Entonces lo que yo es que sí, lo que yo digo es que ahí siempre va a haber una especie de alguien va a salir afectado, a menos, eso puede ser también cierto que, digamos, con lo que pasó con las empresas estas que utilizaban CFCs, o sea, los aerosoles y todas esas cosas, y bueno, entonces fueron inteligentes y fueron aprovechando ese tiempo que había como de que los científicos estaban analizando qué es lo que estaba pasando con esos productos y fueron haciendo una transición hacia otro tipo de químicos, ¿no? Igual los que terminaron creo que usando fue los HFCs, que también eran como gases de efecto invernadero. Entonces como que bueno, pero lo que también puede suceder es que esas empresas finalmente se terminen de adaptar, ¿no? También puede ser lo otro. Que vean Sí, como, sí, por ejemplo, y es lo natural, o sí, sea, pues, pucha, en la revolución industrial, cuánta gente no perdió trabajos precisamente ujú, porque eh, llegaron las máquinas, ¿sí? O sea, yo no creo que sería, si es un negocio más, y se vuelve un negocio más sustentable, las energías limpias que las energías, no, pues los combustibles fósiles, pues ujú, eh, no veo por qué no, o sea, sí, digamos, precisamente esos son los riesgos del empresario, ¿sí? claro, El que tiene que estar pendientes de una transición a un momento en el que la tecnología y el mercado les vaya a cambiar en la cara. Entonces, claro. y si se llega al punto, y es algo, yo veo positivo en el que eh, las energías renovables en algún momento lleguen a ser sustentables, lleguen a ser rentables por lo menos para el bolsillo, Ujú, pues, pues, pues ya han superado la competencia, no tienen por qué sí, mantenerse los combustibles fósiles. Tan simple como eso, ¿sí? Entonces, exacto. sí, y pues además tenemos el plus que no lo estamos considerando si solo analizamos como el aspecto económico, pero si solamente miramos como o sea, si también miramos el aspecto social, pues estamos contribuyendo a lo bueno que pues lo que estamos buscando, que es incentivar a la mitigación del cambio climático. Sí, Y no necesaria. Y realmente lo que dice está muy bien, porque, o sea, y creo que en eso también estoy de acuerdo y acabo de caer en cuenta, y es precisamente, pues, si estás, a lo mejor no le estás inyectando capital al, a las energías limpias, pero al estar quitándole el los impuestos, la presión fiscal, pues entonces estás beneficiando a ellos, ese negocio en particular, y pues realmente lo que te está diciendo que no eran, si son competencia directa. Entonces, eh, claro, ahí entraríamos en un caso en el cual el Estado está favoreciendo. claro, sí. Y la pregunta del millón es como que dentro de, por ejemplo, eh, supongamos, un anarcocapitalismo, donde el Estado no regulara nada. Estas Ujú. empresas, por ejemplo, que hoy en día no son, que necesitan al menos un apoyo o esta intervención, ya sea directa o indirecta del Estado,
no se podrían sostener dentro del mercado, o al menos sería No, difícil, ¿no? Entonces, lo que veo eh, es que aquí el papel del Estado de alguna forma está pues, jugando un rol para hacer esa transición. pero yo creo que en ningún caso es, o sea, a lo mejor es una transición, pero Sí, estabas haciendo una como una situación hipotética en la cual era un narcocapitalismo, entonces en ese caso, pues, eh, vamos a tener la situación donde es un poco, primero que todo en la situación del anarcocapitalismo no habría inyección de capital, sí, o sea, ujú, es la sí. sobrevivencia del más fuerte de ahí. Por eso, entonces, las empresas Ujú. estas que no son las renovables pues, se irían a quiebra, ¿sí? Sí, pues dependiendo, porque lo que hablábamos antes, si se llega en un momento en el que las energías renovables sean económicas, y no solo sean económicas, sino que, o pues sean económicas a nivel global, creo que bueno, no estoy seguro con lo que voy a decir, así que mejor dejémoslo ahí. Pero, digamos, si se llega al punto donde son buenas para el bolsillo las energías renovables, y además está, digamos, este incentivo ideológico de que las personas quieren contribuir al movimiento y quieren ayudar a que el movimiento sea, eh, pues, exitoso. a contribuir a la sociedad y a evitar el Ujú. calentamiento global, pues va a impulsar, va a ser también otro determinante que el negocio tenga éxito o no. Entonces Sí. también no es solo el que sin el incentivo del Estado no va a crecer las energías renovables. Yo creo que si se consigue que sean rentables, las personas siempre van a preferir, Ujú. eh, no sé, unas sus madres. Sí. Es que la cosa es Eh, que yo veo tanto el ejemplo por ahí, está viendo un video de Diego Rosarín y él analizaba una noticia de Elon Musk como que, bueno, eso debe ser como muy popular, ¿no? Como que allá recibe bastante subsidios de parte del Estado, ¿no? Del gobierno. eh, Y es curioso, ¿no? En su caso en particular, ¿no? No estoy diciendo que todas las energías renovables o todos los que pretendan usar ese tipo de energías reciban ayuda, ¿no? Pero en su caso, que es como el más conocido, ¿no? De sí, que carros eléctricos y todas esas cosas. Pero sí, tienes razón, tipo que si se llegan a convertir en bastante sustentables y son efectivamente más, mejor competencia o bueno, en casos que se mejoran, al punto del consumidor considerarlas como una mejor oferta o tal cosa, entonces claro que será todo un éxito para ellos, ¿sí? Entonces, sí, sí, pero ahí digamos, podríamos discutir el cómo, eh, bien, entonces, sí, la misma situación de antes, entonces, si tenemos dos empresas, una que quiere meter energías renovables y otra que quiere seguir con combustibles fósiles, yo como Estado necesito, o pues quiero hacer la transición a energías renovables, quiero que se contribuya al medio ambiente y llegar a un punto en el que haya un sistema eh, eléctrico de energías renovables. ujú, Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer, digamos, para que no lleguemos a ese estado inmoral en el cual literalmente estoy incentivando la competencia? O sea, digamos, nosotros podemos reducir impuestos porque sí, reducir impuestos ya es de por sí quitar presión y abuso o pues presión estatal a las empresas, pero en el momento en el que estamos quitando la presión estatal en un ambiente que es una competencia, que es un ambiente de pelea económica, entonces ujú, si le estoy dando yo como un Estado eh, que está, pues que es responsable por, digamos, llevar un juego limpio, estoy favoreciendo digamos, hasta qué punto es moral el hacer esa transición así forzadamente. O sea, no sé si ahí sería una solución como nivelar los impuestos o bajarlos de una forma general, pero entonces si bajo los impuestos digamos, tanto de energías renovables como digamos, para a los que utilizan combustibles fósiles, entonces ya lo estoy favoreciendo demasiado a las energías renovables, ¿sí? Porque también estoy, digamos, a la contraparte que sería favorecer a los combustibles fósiles. Entonces ahí es un problema porque
soy injusto con una parte de la población porque le estoy dando una gigantesca ventaja a la competencia, o literalmente el cambio es inútil porque si los favorezco a ambos no estoy potenciando a ninguno porque precisamente el, si favorezco los combustibles fósiles ellos también se van a pegar una despegada y van a hacer que sea muchísimo más sustentable y sea, a lo mejor sea muchísimo más barata y a lo mejor también van a potenciar que tenga más éxito en el mercado. Entonces no sé cómo, no sé qué sería lo correcto en ese caso en particular, qué sería lo moral y lo efectivo también. Es que claro, es que yo al menos no he entendido, por ejemplo, o quizás no he escuchado lo suficiente a posturas que son, por ejemplo, de personas que creen que el mercado se puede regular solo y que efectivamente, por ejemplo, va a, a solucionar estos problemas que son graves en cierta forma, ¿no? Es decir, cómo, cómo al final del cabo, por ejemplo, imaginemos que el rol del Estado no existe. Entonces, esas empresas que están contaminando mucho, que están produciendo esto, entonces, ¿cómo al final van a dejar de hacerlo o cómo van a reducir sus estos? Es decir, no sé si es que de repente va a generarse una especie de conciencia dentro de la empresa y se va a hacer un cambio. No, generalmente en esa postura, y esta la he visto anteriormente cuando, pues, o sea, igual no, pues, no, por lo que he visto sobre todo de Tom Friedman, de Hayek, Ujú. eh, ellos para este problema en particular dicen una cosa, pues, si llega a haber ese caso donde una empresa se posa sobre otra. Acá nunca mencionaban al Estado porque no hablaban de intervenciones en el Estado y en este caso es raro porque la intervención del Estado es reducir los impuestos, reducir la presión estatal, pero digamos no lo mencionaban cuando decían esto, pero igual decían como, hey, en el caso en el que una empresa, y este fue un argumento contra la idea que los monopolios, eh, digamos, se formaban cuando no había presión estatal, y decían como, en el caso en el que una empresa se pone sobre otra, ya sea porque le ganan avance tecnológico, otras razones, entonces la empresa que le está aportando más a la sociedad va a ser la empresa que va a subsistir. Y en el momento en que la empresa le gana a la competencia, va a ser el momento de más éxito de esta misma empresa. Y como empresa, entonces, ahí lo que pasa es que precisamente va a ser más éxito. Lo que decían es que eh, conforme va creciendo su capacidad adquisitiva y va creciendo su éxito en el mercado, pues va a necesitar más personal y pues la transición no va a ser tan negativa para las personas que perdieron en la competencia, sí, porque eh, Ujú. eh, digamos, no necesariamente se van a perder los trabajos y los puestos. Sí, pero lo que yo Pero, no veo ahí en la ecuación es donde entra la cuestión del medio ambiente, porque es que el hecho de que se pueda volver quizás más eficiente, mejor, que ofrezca un producto más barato, que lo prefiera el consumidor, no implica necesariamente, yo creo, que sea un producto que efectivamente tenga en cuenta el medio ambiente, ¿no? Es decir, claro, precisamente eso es una falla de mercado ahí que dicen, ¿no? Una sí, claro, y especie eso es lo que pasa. O sea, los combustibles fósiles han demostrado ser mucho más rentables. mm, O, o por lo menos a gran escala, sí. Y ujú. entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, eh, hasta que no se llegue a un punto donde y es por eso que ese chico que te hablaba al principio de Gerard Gibbon, no recuerdo el del libro de cómo invertir los 78 millones para hacer el mundo mejor, Ujú. él decía como una solución para el cambio climático, nada, todas los topes con los que nos encontramos cada vez que vamos por una alternativa para solucionar el problema, porque siempre hay un tope, siempre hay bueno, haces esto, pero realmente no estás apoyando porque gracias a que hiciste esto estás perjudicando en esto. Entonces, lo que decía es, tenemos que reforzar la inversión en,
¿En investigación? En investigación, sí. Y es porque precisamente todavía no hemos llegado al punto donde en Sabemos que serio hacer. la energía renovable, o pues realmente cuando él decía de aumentar para investigación los ingresos y eso se refería más como produzcamos genios para que sepan cómo solucionar esta vaina porque nadie sabe, ¿sí? Pero yo creo que es más que tiene razón, pero más por el lado de hay cosas que tenemos ya, necesitamos hacerlas rentables para el bolsillo para que en el momento en el que esté compitiendo con precios similares, con rentabilidad similar, pues siempre va a ganar, digamos, pues si están en condiciones iguales, no creo que las personas vayan a decantarse por combustibles fósiles. Ujú. Ahí hay la transición seguro. Si las personas, si ven que en el caso hipotético en el que las energías renovables salgan igual de baratas a los combustibles fósiles, pues las personas van a preferir el sentir que están apoyando, y el sentir que están contribuyendo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima semana.